Hermanos, gracias por continuar con nosotros en este bloque Orienta tu vida. Estamos hablando en este programa de cómo ser más asertivos, más efectivos en nuestra comunicación. ¿Nos quieres comentar, Pati, de qué hemos hablado hasta este momento? Sí, pues dimos la definición de la asertividad, pues es comunicar lo que yo siento, lo que yo necesito sin lastimar a las demás personas. Y dijimos en el primer bloque también que el ser una persona más asertiva me vaya a ayudar a reducir el estrés, a comunicarme mejor. Y definimos también que algunos tipos de comportamiento asertivo contra el comportamiento pasivo, también revisamos el comportamiento asertivo contra el comportamiento agresivo y el comportamiento asertivo contra el pasivo y agresivo. Vimos algunos beneficios también de ser asertivos muy importantes, como ganar la confianza en ti mismo y autoestima, comprender y reconocer tus sentimientos, ganarte el respeto de las demás personas, mejorar la comunicación, entre otros. ¿Qué más vamos a ver en este bloque, Lalo? Bueno, sí, Pati, muy bien. Vamos a tratar de dar algunas sugerencias de cómo aprender a ser más asertivos. Como decías ahorita, Pati, nosotros los humanos desarrollamos o tenemos diferentes estilos de comunicación y mencionaste los cuatro. Los cuatro son agresivo, pasivo, pasivo-agresivo y asertivo. Y de esos cuatro, el mejor es ser asertivo. Entonces, no sé si recuerdas que en unos de los seminarios que damos, tenemos una prueba, tenemos un test que te hacemos para ver cuál es tu estilo de comunicación. Entonces, esto nos ayuda a ver dónde estoy, para ver dónde voy a partir. Tu estilo lo puedes tener tan arraigado que tal vez ni siquiera eres consciente de cuál es tu estilo. No sabes si eres pasivo o agresivo o pasivo-agresivo. Y las personas, pues vamos a tender a pegarnos a ese mismo estilo de comunicación. Pues así es como nosotros hablamos, así es como nos comunicamos. Pero si quisiéramos cambiar, si quisiéramos aprender, si quisiéramos evolucionar hacia un estilo asertivo, pues entonces podemos aprender a comunicarnos de una manera más saludable y efectiva. Voy a decir algunas de las sugerencias que tenemos. La primera, y luego nos acompaña Pati. Por ejemplo, hay que evaluar nuestro estilo. ¿Qué tipo de estilo tengo yo para comunicarme? ¿Expreso mis opiniones o me quedo callado? ¿Sí? O tal vez le digo que sí al trabajo incondicional, incluso cuando ya todo mi horario está lleno y no sé, tal vez, cómo decir que no. O tal vez soy de esas personas rápidas para juzgar o culpar y rápidamente juzgo y le echo la carga a alguna persona, ¿sí? También preguntarme, ¿la gente tiene miedo de hablar conmigo? ¿Tiene miedo de que le vaya yo a decir algo que sea agresivo? Hay que comprender nuestro estilo, Pati, antes de comenzar a hacer cambios. Necesito saber dónde estoy, como ya lo dije ahorita, voy a partir hacia dónde me dirijo. Gracias. Otro de los consejos que nos ayuda a ser más asertivos es utilizar declaraciones en yo, utilizando la palabra yo. Esto les permite a los demás saber lo que se está expresando, lo que se está pensando, lo que se está sintiendo, sin sonar acusatorio. Por ejemplo, en lugar de decir estás equivocado, puedes utilizar yo tengo una opinión diferente a la que tú estás expresando. También cuando solicites algo, cuando vayas a pedir que se realice alguna actividad en tu trabajo, en tu casa, a tus hijos, a tu cónyuge, puedes decir me gustaría que me ayudaras con esto, en lugar de decir necesitas hacer esto. Estaríamos ahí utilizando uno de los otros 4 estilos de comunicación que comentábamos ahorita. Entonces, al utilizar estas declaraciones en yo, mantenemos nuestras solicitudes de una forma simple y específica al dirigirnos a las demás personas. Gracias, Pati. Quisiera apuntar algo. Creo que cuando lo vemos nosotros esto en la dinámica de comunicación de las parejas, cuando hemos tenido mentorías o hacemos coaching con parejas, cuando hablamos de yo, cuando hablo de mí, aunque
En alguna parte se nos ha enseñado que si decimos mucho la palabra yo, tal vez seamos egoístas. En este caso no. Más bien cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de nuestros sentimientos. Es que lo estamos reemplazando por decir la palabra tú. Porque cuando decimos es que tú esto, es que tú esto otro, estamos siendo acusatorios. Y cuando somos acusatorios, ya estamos iniciando de una manera que pudiera propiciar un conflicto o un problema con la otra persona, especialmente con nuestra pareja. Entonces se nos enseña en esta situación a utilizar estas declaraciones que dice Pati, muy importantes en yo. A mí me gustaría, yo siento, yo pienso que esto está pasando. Efectivamente, entonces aquí es muy importante eso, precisamente cuando nos estamos comunicando con una persona, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales, pues al utilizar, como tú comentas, Lalo, esa palabra de tú, estamos cerrando el canal de comunicación por lo general porque estamos o sonamos acusatorios. Entonces tratar de utilizar esa palabra a mí me parece, a mí me gustaría, yo quisiera. ¿Qué otra forma, Lalo, nos ayuda o qué tip estamos dando aquí o sugerencia que nos ayuda a ser personas más asertivas? Gracias, Pati. Pues mira, una de estas, y es muy importante, es practicar a decir que no. Hermano, no tiene nada de malo que digas que no a alguna cosa, porque hay personas que a veces lo tienen hasta como una codependencia, que no pueden decir a nada que no. Si tenemos dificultades para rechazar lo que nos están pidiendo, podemos decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto en este momento, sin dudarlo. Hay que ser directo. Si hay que dar una explicación, pues hay que ser breves. Pero hermanos, hay que aprender a decir que no. Yo me acuerdo de una persona de la iglesia que ya no está entre nosotros, Dios la tenga en su santa gloria, que me enseñó una frase que a veces decía que en la iglesia, que a veces decimos dejar a Dios por Dios. O sea, a veces tenemos tantas cosas que hacer que a veces dejamos de hacer una cosa de Dios por hacer otra cosa de Dios, porque no podemos hacer, algunos de nosotros, dos cosas al mismo tiempo. Entonces es muy importante que aprendamos a decir que no cuando tal vez se nos pide o exige demasiado trabajo, cuando alguna solicitud pues no es apropiada para ti en ese momento, aprender a decir que no. Y de veras creo yo que hay personas que lo tienen como una codependencia donde se acostumbran a que tienen que decir a todo que sí, si no la gente no los va a querer o no los va a aceptar. Algunas personas tal vez necesitan ver esto pues ya con profesionales. ¿Qué otra cosa nos comentas tú? ¿Qué otra sugerencia, Pati? Sí, otra de las sugerencias que nos ayuda a ser personas más asertivas es ensayar lo que se quiere decir. Sé que a veces es difícil decir lo que las personas quieren expresar en un momento dado, pues es practicar. Pueden aquí, ¿cuál es la sugerencia? Practicar esos escenarios generales, lo que van a decir, lo que quieren expresar, lo que necesitan a esa persona en específico. Por ejemplo, puedes practicar lo que quieres decir en voz alta. También puede ser útil escribirlo primero para que puedan practicar a partir de un tipo guión que ya tengas y que lo practiques también. Esto a mí me comparten mucho, sobre todo en acompañamiento, Lalo, las personas cuando les estoy compartiendo, ¿verdad? Sobre todo en relaciones interpersonales, en el matrimonio, cómo dirigirse, cómo expresar o cómo hablar con el esposo. Y me dicen, es que no sé decir las cosas a la hora de la hora que estoy, se me olvida cómo decirle lo que tú me dijiste. Bueno, pues eso es una sugerencia que yo de verdad les comento a ellas. Escribe y ahí aclaras tu mente, pones en orden tus palabras y practicar efectivamente, como dice aquí, practica con anticipación lo que vas a decir, lo que necesitas, lo que tú deseas, y sobre todo si se te dificulta, ora, pide en oración que el Espíritu Santo sea el que hable por ti, que Él te ponga esas palabras en tu boca adecuadas para que te puedas comunicar de una forma asertiva. Sí, gracias, Pati. Nomás quisiera también comentar que esto de practicar las respuestas es algo que a mí me ha funcionado en el pasado. Cuando ya tengo preparado lo que puedo responder, si sé que se me va a hacer alguna petición o algún comentario que no me va a gustar, y pues ya cuando te toca decirlo, lo dices de una manera muy natural. Te sale natural esa respuesta, no batallas. Otra de las sugerencias que tenemos es usar el lenguaje corporal. Y aquí sí le voy a pedir a Pati que ella nos apunte, y lo voy a mencionar yo muy rápido, pero quisiera que lo mencione Pati porque me parece que las damas son más buenas en utilizarlo y en leerlo. Pero nos dicen que la comunicación no es solo verbal.
hay que actuar con confianza, aunque no la sientas. O sea, tener confianza en nosotros mismos y de plano, hermano, en Dios. Mantener nuestra postura erguida, inclinándonos tal vez un poquito hacia adelante, hacer contacto visual con la persona con la que estamos interactuando y mantener una expresión facial neutra o positiva. Hermano, no cruzar brazos y piernas, practicar este lenguaje frente al espejo o con alguna persona de nuestra confianza nos va a ayudar, Pati. Sí, el lenguaje corporal es muy importante para ser una persona asertiva, y esto porque mencionabas uno de los puntos, Lalo, es mantener una expresión facial neutra, positiva. También muy importante, creo yo que esto es lo principal, mantener contacto visual con la persona. ¿Esto por qué? Porque quiere decir que estás poniendo atención a la persona, que estás escuchando, no que la estás oyendo nada más y tú estás realizando algunas otras cosas, actividades, viendo tu teléfono. Estás haciendo contacto visual y estás escuchando a la persona. Entonces todo este lenguaje corporal es muy importante para ser una persona asertiva. También no cruzar los brazos en el momento dado en el que estás teniendo un intercambio verbal con las personas. Otro de los puntos es mantener las emociones bajo control. Puede ser difícil para la mayoría de las personas. Tal vez, por ejemplo, cuando las personas se enojan o sienten esa frustración o tienen ganas de llorar o de expresar ese enojo, esa frustración, esa tristeza en algún momento dado, entonces tratar de mantener las emociones bajo control. Lo hemos también esto compartido en la serie de programas para matrimonios. Cuando nosotros detectamos, nos conocemos, sabemos que nuestras emociones están fuera de cauce, que estamos frustrados, que estamos enojados, que estamos molestos, entonces no es el momento adecuado, no es el momento preciso para expresar aquello que tú quieres o aquello que tú necesitas. Entonces esto va a obstaculizar. Cuando no podemos nosotros mantener las emociones bajo control, puede obstaculizar y va a obstaculizar la mayoría de las veces la resolución de ese conflicto que se puede tener en un momento dado. O también obstaculiza obviamente el poder yo expresar de una forma clara, de una forma concreta, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces, si las personas se sienten en un momento dado demasiado emocional o con esas emociones fuera de control, necesita tomar un descanso, tomar respiraciones profundas, salirse a caminar, tranquilizarse, no sé, lo que cada uno de nosotros sabemos que nos tranquiliza, para después expresar aquello que tú necesitas de una forma coherente, de una forma asertiva. Gracias, Pati. Yo creo que podríamos poner fácilmente un ejemplo de esto. ¿Alguna vez has tratado de tener una conversación significativa con una persona que está llorando, que está gritando o que está muy, muy molesta? Me parece a mí que pues no vamos o que tal vez está riéndose a carcajadas. O sea, no se puede tener una conversación seria con una persona que está en estas condiciones. Entonces, o a lo mejor somos nosotros los que hemos estado en esa posición. Entonces, la recomendación es pues tranquilizarnos, el calmarnos, hacer algunas respiraciones, pensar en algo que tranquilice nuestras emociones y pues ya prepararnos para tener esa conversación que va a ser importante de una manera asertiva. Sí, nuestras emociones nos pueden pues hacer una mala jugada y tal vez, como dices tú, Pati, muy muy bien, el ponernos un obstáculo para poder hablar lo que realmente queríamos, de la manera que realmente lo queríamos hacer. Otra de las sugerencias, y va a ser la última que vamos a dar, es que hay que empezar en pequeño, Pati. A veces queremos ser asertivos de entre hoy a mañana. Tal vez podríamos empezar a ser un poquito más asertivos y luego un poquito más, y de esa manera cuando ya nos demos cuenta pues ya vamos a ser muy asertivos. Pero si no tenemos este estilo de comunicación, si no sabemos utilizar la asertividad en nuestro día con día, pues hay que practicar de poquito. Al principio practicar algunas nuevas habilidades en situaciones de bajo riesgo. Por eso es muy bueno tener un amigo o una amiga, practicar con tu pareja o a veces hasta con los niños. Ándele, mijo, ayúdame a practicar el ser más asertivo en mi manera de platicar. Sí, entonces pues practicamos con ese amigo o esa amiga antes de aquella situación difícil, Pati, en el trabajo. Y luego pues hacemos una evaluación después y ya podemos modificar, hacer cambios
hacer ajustes en base a lo que pasó y podemos practicarlo de nuevo. La práctica hace al maestro, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar. ¿Qué nos comentas tú, Pati, de empezar así en pequeño? Estoy de acuerdo contigo, hay que dar pequeños pasos. Si la persona detecta o tú radio escucha que estás ahorita en este momento sintonizando este programa y te das cuenta y honestamente dices, yo batallo mucho para ser una persona asertiva, pues estar conscientes que es un proceso, Lalo. Esto es una habilidad que podemos, un estilo de comunicación que podemos desarrollar, que podemos aprender si nosotros queremos, si nos damos a la tarea en nuestro día a día a desarrollar el ser asertivos. Por ejemplo, en la mañana puedes despertar y después de hacer tu oración o hacer tus actividades, decir, solamente por hoy decido ser una persona asertiva. Solo por hoy, el día de hoy, decido ser una persona asertiva. Entonces recordar que esto, como comentaba yo ahorita, es una habilidad que podemos desarrollar y aprender a ser asertivo requiere tiempo, requiere práctica, requiere esfuerzo, como todo proceso. No podemos las personas o no se puede algunas personas, como tú comentabas ahorita, Lalo, de la noche a la mañana querer ser más asertivo. Claro que se puede, ¿verdad? Qué bueno, pero en la mayoría de las ocasiones necesitamos o las personas necesitan tiempo para desarrollar esa asertividad. Y claro, si se dan a la tarea, cada día podemos ser más asertivos y podemos desarrollarlo, ser consciente. Hoy tengo esta, no sé, en mi trabajo voy a presentar esta situación o tengo con los trabajadores, con mis empleados o con mi familia, mis hijos, esta situación o este problema o este conflicto que no se ha resuelto, pero lo voy a presentar desde un punto de vista utilizando esta comunicación asertiva y tomando pues estos sugerencias que acabamos ahorita de comentar. Gracias, Pati. Miren, hoy curiosamente me acordaste, Pati, de aquella novela de la televisión que salía en México, que después pasaron en varios países, que se llamaba Carrusel. Y la voy a mencionar porque aquí había dos ejemplos muy, muy importantes. En los niños se nota muy fácil, los niños tienden a ser asertivos, tienden a decirte lo que quieren. El niño va a decirte, tengo hambre, tengo frío, quiero jugar contigo. Van a ser muy asertivos y pues a lo mejor por ahí también va Jesús, ¿verdad? Cuando nos dice que hay que ser como los niños, hay que tener esa asertividad y generalmente lo dicen sin ofenderte. Y estos niños de la novela, me acuerdo que a uno le decían, ¿por qué dijiste esto? Y este jovencito, un poco tímido, lo que contestaba era, no, pues yo decía que es una actitud pasiva, es una actitud de estar callados. Si tenemos años en esa actitud de silencio, de timidez, pues no va a ser muy fácil o muy rápido el salir de ella. O también había otra frase que decía otro niño por ahí que decía, me hierve la cabeza. Y claro que se refiere a que cuando perdemos el control, cuando estamos demasiado abrumados por la ira, Pati, por el enojo, y a lo mejor esa persona pues necesita aprender algunas técnicas de manejo de la ira, de la furia, porque si nos vamos a salir de control, pues a lo mejor hay que contar hasta 3 o hasta 10 o hasta 100 o hasta el número que sea para poder seguir adelante con esta asertividad. Sí, estoy de acuerdo contigo, Lalo. Entonces, al volvernos más asertivos, personas más asertivas, vamos a poder comenzar a expresar esos verdaderos sentimientos y necesidades con mayor facilidad sin ofender a las demás personas. También si las personas, por ejemplo, en un momento dado detectan que se les complica o que la ira, el enojo en un momento dado les está ganando, también se pueden aprender o desarrollar algunas técnicas para el manejo o el control del enojo y así de esta forma continuar progresando en ser personas más asertivas. Bueno, hermanos, vamos a hacer pues una oración para pedirle al Señor que nos ayude a ser más asertivos en nuestra comunicación con los demás y con Él también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por este día, queremos darte gracias por esta oportunidad de hablar contigo. Señor, nosotros queremos estar y ser conscientes de que tal vez nuestro estilo de comunicación pudiera no ser el más apropiado, Señor, que tal vez nos ha faltado aprender, tal vez por el ejemplo, Señor, tal vez no hemos recibido el ejemplo de cómo es la comunicación asertiva y quisiéramos aplicarlo en nuestra comunicación
con todos los demás, pero también contigo, Señor. Quisiéramos ser asertivos, pedirte lo que necesitamos, lo que creemos, hablar contigo, decirte nuestros sentimientos de una manera que no pensemos que vayamos a cometer algún error. Ayúdanos, Señor, a expresarnos y a utilizar al comunicarnos con otras personas esa palabra yo necesito, yo creo, yo considero, sin ofender a las demás personas. Señor, también quisiera que me ayudaras a decir que no cuando no va a ser saludable para mí. Me gustaría que pudiera yo decir, tal vez en la iglesia o en la casa o en el trabajo, cuando son cuestiones de servicio, saber en qué momentos sí es apropiado decir que no. Ayúdame, Señor, al comunicarme con esos seres queridos, con aquellas personas a las que yo amo en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, a que el lenguaje corporal que yo utilizo, Señor, sea congruente con una persona asertiva, con una persona que está llena de amor, con una persona, Señor, sobre todo que está llena de ti, Señor, que tú eres el centro de mi vida y de mi corazón. Señor, quisiera, y esto es algo muy importante, Señor, quisiera que me enseñaras, que me ayudes y me des la gracia para mantener mis emociones bajo control. ¿Cuántas veces, Señor, en alguna comunicación me salgo de mí mismo? ¿Cuántas veces me puedo enojar? Puede ser que las emociones me sobrepasan, Señor, me abruman o tal vez hasta me ahogan, Señor. Ayúdame a estar tranquilo, a tener esa serenidad, ese aplomo como tú mismo, Señor Jesús, lo tenías cuando las personas te hacían preguntas de trampa o te querían acusar de cosas que no eran ciertas. Señor, ayúdame, Señor mío, Jesucristo, a mantener mis emociones bajo control. Señor, es muy importante que tengamos esta habilidad de ser asertivos tanto en nuestra comunicación diaria con los demás como contigo. Por lo tanto, lo ponemos en tus manos y te pedimos que abras nuestra mente, Señor, que abras nuestros oídos, nuestra lengua, pero sobre todo, Señor, que abras nuestro corazón para que podamos ser mucho más asertivos en todo lo que hagamos. Todo esto, Señor, lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues muchísimas gracias de haber estado con nosotros. Queremos agradecerles por el tiempo que estuvieron acompañándonos y queremos recordarles que nunca somos tan fuertes como cuando ser fuertes es la única opción que tenemos. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y en tu corazón.